Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico, nuevamente con ustedes y esta noche en compañía de un profesional de traumatología. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la artrosis, una enfermedad degenerativa crónica de lenta progresión y que en algún momento de la vida todos vamos a estar transitando. Así que tenemos que cuidar mucho nuestro aparato musculoesquelético. Nos acompaña esta noche el doctor Diego Almada. Él es médico cirujano especialista en ortopedia y traumatología. Tiene una subespecialidad, atiendan bien, en cirugía de pierna, tobillo y pie. Luego le vamos a preguntar por qué los traumatólogos tienen nuevamente una subespecialidad para que podamos conocer a fondo también esta especialidad. También el realizar artroscopía y medicina deportiva. Así que ya lo saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto por la invitación. Aquí presente para aclarar las dudas que tengan. Sí, y hablar un poquito de la artrosis, esta enfermedad que decimos degenerativa. ¿Es tanto así? Asimismo, comentarle, básicamente la artrosis es una enfermedad degenerativa. Básicamente, con el pasar de los años, en la almohadilla que recubre los extremos óseos se van desgastando de forma paulatina y acarrea eso un síntoma común entre los pacientes que básicamente es el dolor. Ujú. ¿Y a partir de qué edad podríamos decir se empieza a generar ese deterioro? Normalmente podemos abarcar en dos grupos de pacientes, ¿verdad? Pero Mm. en general, a partir de los 45 o 50 años, esta enfermedad ya se vuelve más evidente, por así decirlo. También está el grupo de pacientes jóvenes que se pueden acelerar por motivos diferentes. Ejemplo, lesiones deportivas. Ujú. Gente que hace deportes como fútbol sobre todo, ¿no? Asimismo, sobre todo actividades de impacto, saltar, Ujú. correr, actividades, por ejemplo, el deporte que más conocemos, el fútbol, por así decirlo. Ya, ¿es una enfermedad que tiene carácter genético, una predisposición genética? Tiene una predisposición genética, pero hay muchos factores que se suman a eso, ¿verdad? Cabe mencionar que el sedentarismo, la obesidad, es dentro de todos los factores el más frecuente. Ya. ¿Y las consultas más frecuentes que se dan en consultorio son justamente por artrosis ya instaladas o, digamos incipientes? ¿Cómo llega la gente a las Normalmente el consultas? que consulta, ya consulta después de aguantar un determinado tiempo, ¿verdad? Ya viene acarreando dolores, dificultad en la marcha, tumefacción en las articulaciones. Eso se ve en su mayoría. Pocos son los que consultan de una forma más incipiente, por así Ajá. decirlo. ¿Cómo sería, cómo podemos nosotros hacer una profilaxis de la artrosis, por ejemplo? Decir, bueno, voy ahora al traumatólogo, no tengo nada, pero quiero que me revise. ¿Se puede hacer? Podría ser en consultas previas, ¿verdad? Pero como te había dicho, normalmente estos pacientes consultan, ya sea cuando están llegando a los 45, 50 años, algún chequeo de rutina, Mm, pero normalmente el síntoma principal es el dolor y la el dificultad dolor. de la marcha. Ujú. Y para no llegar, ¿se podrían hacer exámenes Se previos, pueden hacer digamos? exámenes previos. En su mayoría lo que solicitamos son las imágenes radiográficas. Ajá. Y el antecedente en la familia, ejemplo, los padres, abuelos que ya tuvieron, tienen un porcentaje que normalmente los hijos también presentan. Ya. 50 y 50 también, ¿verdad? Porque Asimismo, depende. no es el factor Ujú. más frecuente, pero en suma importancia, ¿verdad? ¿Qué incidencia tienen las enfermedades, sobre todo las autoinmunes, en la artrosis? Se relaciona más que nada con pacientes, ejemplo, que tienen artritis reumatoide. En su mayoría tiene una incidencia importante en esta enfermedad crónica degenerativa que afecta principalmente las articulaciones. La artrosis es como una familia tienen Asimismo, una sería como un familia, subgrupo. como un subgrupo. Las articulaciones que normalmente se afectan en cuanto a frecuencia, podríamos citar la columna, la cadera, la rodilla y también las manos. Ujú. Bueno, ahora ahí entramos en el dilema si es por excesivo uso o por falta de uso. Decimos también, porque el sedentarismo Asimismo, puede causar también asimismo. esto. Dentro de los factores que podíamos mencionar está el sedentarismo, el sobrepeso, Ujú, que teniendo esa condición como tal cuadriplica la frecuencia de la artrosis. ujú.
Ya, el sedentarismo y el sobrepeso. Así mismo, Sabemos eso que hay... cuadriplica en la frecuencia de esta enfermedad degenerativa, que como dice el nombre, es una enfermedad degenerativa que se ve en un rango etario entre 45 a 50 años o más, y sobre todo también en frecuencia en mujeres. Exacto. Bueno, vamos a hablar de las características, porque si hablamos de dolores, hablamos de dolores generales, ¿sí? Así mismo. ¿A quién no le duele de repente la cintura, la rodilla? ¿Con qué frecuencia tienen que aparecer esos dolores para que yo diga, mira, me tengo que hacer una revisión, algo está pasando? Porque si hablamos de prevención, nadie se va a ir a hacer una radiografía sin dolor. En realidad vamos a ser realistas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Normalmente este tipo de dolor se presenta en los primeros pasos de la mañana. Personas que trabajan en oficina se da de forma frecuente, que están mucho tiempo quietos y una vez que se incorporan a la marcha, produce dolor en las articulaciones. Sobre todo también el clima, la humedad, días de frío predisponen a este tipo de dolores. Otro síntoma que podemos mencionar es la rigidez de la articulación, el dolor que normalmente empieza con la marcha y luego a medida que va progresando este dolor se normaliza. ¿Puedes determinar cuando decís articulaciones para que la gente pueda tener así una idea más, fija en relación a qué parte del cuerpo sería cuando decís articulaciones, no sé, cadera, rodilla? Así mismo, lo más frecuente es la rodilla. La rodilla y la cadera son los lugares de mayor frecuencia. Cuando existen molestias en esas zonas. Así mismo, molestia. Empieza con ciertas molestias, luego ya pasan a dolores, limitación de la marcha, tumefacción de dichas articulaciones. Esos son los motivos más frecuentes por el cual el paciente va a la consulta. Explicarle a la gente qué es tumefacción, doctor. Tumefacción es la inflamación de dicha articulación. Es como un aumento de volumen, por así decirlo. Cuando se dematiza. Cuando se hincha, se dematiza, así mismo. Entonces ya es una llamada de atención. Sin haberse golpeado, obviamente, sin haber tenido un golpe. Estamos hablando de síntomas que aparecen de forma atraumática, no relacionada a un golpe, a una contusión. ¿Puede confundirse este tipo de cuadros, digamos, con la famosa gota que le dicen que se le hincha la rodilla y parece que tiene una retención de líquido enorme ahí? Así mismo, o sea, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos la gota, por ejemplo, ¿verdad? Que es también una enfermedad. Así mismo, se puede dar de forma frecuente tal enfermedad y es bueno hacer el diagnóstico diferencial, ya sea con estudios de imágenes, un buen examen físico del paciente, algunos análisis de laboratorio, entre otros. Progresión lenta, decimos, de la enfermedad. ¿Cómo definiríamos eso? Es progresión lenta, es decir, el paciente un día, de la noche a la mañana, no se despierta con dolor. Se va aumentando de forma paulatina, ya sea con ciertas actividades, ya sea en el trabajo, personas que ocasionalmente realizan una actividad deportiva. Es de aparición lenta. Ya. Y uno tiene que estar atento. A partir de los 45 años en adelante. Normalmente 45 a 50 años en adelante esta enfermedad tiene su aparición. Y eso depende, como dijiste, de la predisposición genética y también del estilo de vida. El estilo de vida, los hábitos, se ve también en pacientes jóvenes, deportistas, con antecedentes de lesiones de rodilla, ejemplo, lesiones de menisco, lesiones de cruzado, en antecedentes de fracturas articulares. Esos son los pacientes que en una edad más temprana pueden tener esta condición, ¿verdad? Fantástico. ¿Me permitís? Vamos a ir a un corte, muy didáctica la explicación del doctor. Estamos con el doctor Diego Almada. Estamos hablando de artrosis, una enfermedad, como ustedes escucharon, degenerativa crónica de lenta progresión. Agradecemos, como siempre, a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este segmento y vamos a un brevísimo corte comercial y enseguida regresamos. Regresamos con el segundo segmento de Foro Médico y nos acompaña el doctor Diego Almada. Él es médico cirujano, especialista en ortopedia y traumatología. También tiene una subespecialidad en cirugía de pierna, tobillo y pie.
Sí, y en artroscopía, que felizmente también es un método que hoy permite una cirugía poco invasiva, ¿sí? Así mismo, totalmente. Eso ha cambiado mucho. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito también del tratamiento de la artrosis, obviamente, pero me gustaría enfocarme un poquito en esta subespecialidad que tenés Sin y, problema. y sobre todo porque se hacen muchos procedimientos a través de la artroscopía hoy en Paraguay. Ya. Dentro de lo que sería la artroscopía, si hablamos en artrosis, en la artroscopía le podemos dar un uso diagnóstico, por así decirlo, y también para el tratamiento. ¿En qué consiste la artroscopía? Si pensamos en una cirugía para hacer el tratamiento de estas lesiones que son degenerativas. Uno, para el diagnóstico, evaluar cómo está ese cartílago, esa almohadilla que te había mencionado al principio, si presenta un reblandecimiento, si presenta ciertas fisuras o grietas. Entonces, la artroscopía me sirve además, previo a todo eso, de lo que sería la fisioterapia, un buen control alimenticio, hábitos deportivos, me sirve además para el alivio sobre todo del dolor y permitirle al paciente una mejor movilidad de esas articulaciones. Ujú. Es muy ventajoso para el paciente someterse a una artroscopía, digamos, en el aspecto de la reincorporación a lo laboral, porque tengo entendido es mucho más rápido que una cirugía abierta como la que se realizaba Asimismo, anteriormente. es importante entender que la artroscopía es una alternativa al tratamiento. Es decir, si el paciente tiene un buen estilo de vida, realiza actividad deportiva, se cuida, disminuye impacto, la artroscopía sí le va a beneficiar. Ahora, si el Ah, paciente es sedentario, no hace una actividad deportiva de forma ocasional, no tiene un buen hábito alimenticio, la artroscopía le va a beneficiar, pero a un corto plazo. o sea que la selección, digamos, del tratamiento depende también de una evaluación previa del especialista a ver si realmente ese paciente va a responder al tratamiento. Totalmente, o sea, el paciente también se tiene que adaptar al tratamiento y implica múltiples factores. Ujú. Bueno, en tratamientos farmacológicos, ¿cómo estamos en Paraguay? ¿Hemos progresado? ¿Hemos avanzado? Realmente tenemos una buena alternativa en cuanto a fármacos. Lo que más se utiliza, lo que más se conoce es el uso de la glucosamina, el convertir sulfato, que es de administración vía oral. Normalmente viene en presentación de sobres, uno mezcla con el agua, con el jugo, se toma una vez por día. Eso, entender que no cura lo que sería la enfermedad degenerativa, pero trata de enlentecer la misma y controla los síntomas. Es de fácil administración, de fácil aplicación, como había dicho. Se toma un sobrecito por día y ayuda bastante al tratamiento. Ah, mira, la artrosis es dolorosa, doctor. Es dolorosa, así mismo. Es deformante. Claro, a medida que la artrosis va aumentando en cuanto al estadio, ya provoca deformidades evidentes, sobre todo en las rodillas. Ujú. Manos también. Las manos también, así mismo. ¿Y pies? Mira, la articulación más afectada, como había dicho, son la Ah, columna, la cadera, la rodilla y las manos. Pero entender que en cualquier articulación uno puede presentar artrosis. ujú. La artrosis maltratada puede tener secuelas graves en el Asimismo, la paciente. secuela principal, además de dolor, es la limitación del movimiento y la deformidad. Ahí ya hablamos nuevamente, en ciertos pacientes ya necesitan un tratamiento quirúrgico. Si hablamos de cadera o rodilla, existen las artroplastías, las prótesis de rodilla, prótesis de cadera, hay también prótesis de tobillo. Entonces, alternativas tenemos, pero hay que tratar de evitar de que esa enfermedad progrese de una forma más temprana. Claro, pero sobre todo tratándose de personas adultos mayores, creo que es muy difícil ya que puedan someterse a ese tipo de intervenciones, digo, por los riesgos. Claro, toda cirugía tiene sus riesgos. Previo a eso, pensando en una artroplastía, obviamente el paciente tiene que hacerse un buen control prequirúrgico, presentar una autorización clínica o cardiológica. Con esos datos, con esos estudios, ahí recién podemos pensar en un procedimiento quirúrgico. Ya es una de las enfermedades más limitantes que existen también, Es ¿no? limitante, claro. Te limita en el día a día, en la actividad cotidiana, en la actividad laboral. Es muy limitante en verdad. En cuanto al abordaje médico, siempre los pacientes tenemos como una especie de confusión. ¿Dónde voy si creo que tengo artrosis? ¿Voy al traumatólogo? ¿Voy al reumatólogo?
se presenta Se presenta totalmente. esa paradoja generalmente entre los pacientes. Así mismo, normalmente son patologías con un manejo multidisciplinario. Está el traumatólogo principalmente, pero siempre en compañía del reumatólogo. Es decir, siempre hay que trabajar en conjunto. Ya. ¿Qué diferencia hay entre artrosis y artritis, doctor? Mira, la artritis es un proceso inflamatorio de las articulaciones. Normalmente un paciente con artritis necesita movimiento para calmar ese dolor. Esos son los casos que también nosotros en nuestra especialidad vemos mucho en consultorio y siempre tenemos en la ayuda de los reumatólogos. En cuanto a la artrosis, es la enfermedad degenerativa o en resumen el desgaste de esa almohadilla que llamamos cartílago. Básicamente son cosas distintas. Uno es un proceso inflamatorio de tal articulación y el otro es un desgaste, una enfermedad crónica. Ya, que es progresiva, como es decimos progresiva, totalmente. en el título. Ya. Dígame, y los tratamientos obviamente son totalmente diferentes. Son diferentes, así mismo. Y la artritis también tiene una carga genética, al igual que la Tiene artrosis. una carga genética, así mismo. Tiene un factor genético que predispone al paciente a esa condición. Ya. Y el tratamiento es totalmente diferente. Es porque me decís que tiene que moverse el que tiene artritis. Así mismo, eso en cuanto a la movilización, a la parte de la fisioterapia, pero básicamente el objetivo del tratamiento es aliviar el dolor del paciente, calmar el dolor. En el caso de la artritis. Así mismo, en ambos. La artritis generalmente es más incapacitante, produce más molestias, produce más dolor, produce más tumefacción o dematización en las articulaciones que están comprometidas. ¿Y qué es peor para estos dos cuadros, para las personas que puedan transitar estas dos enfermedades? ¿Quedarse quieto o moverse? Claro, normalmente se indica el movimiento. Generalmente estos son pacientes que al inicio presentan dolor, pero a medida que va pasando las horas del día, esta dolencia como que se controla. Entonces, siempre se le indica al paciente el movimiento más que nada. Ya. Estar en constante movimiento. Ya, porque el quedarse puede empeorar el cuadro, puede generar más entumecimiento en esas zonas, ¿no? Así mismo. Entonces, al principio al paciente se le sugiere que haga fisioterapia, movilización de las articulaciones, movimiento, caminatas diarias, al menos 30 minutos, la bicicleta. Otra actividad también que nosotros solemos indicar es el yoga, el pilates. La natación es bastante efectiva en este tipo de dolencias. Ya, convengamos en que la gente tiene miedo de moverse cuando está transitando este tipo de Así mismo, patología. Es más fácil de repente tomar una medicación y quedarse quieto, ¿verdad? No está mal, pero se indica el movimiento. Realmente el movimiento tiene un beneficio importante en este tipo de lesiones. Ya, en el caso, por ejemplo, de la glucosamina, dijiste. La glucosamina, así mismo. La glucosamina, así mismo, es una medicación válida para el tratamiento de la artrosis. Trata de frenar ese desgaste en las articulaciones. Pero tenemos otras alternativas, que podemos mencionar también las infiltraciones. Podemos mencionar las infiltraciones con corticoides, las infiltraciones con el ácido hialurónico o el plasma rico en plaqueta, que son alternativas médicas en el tratamiento. Luego vienen las cirugías que habíamos mencionado, por ejemplo la artroscopía y último las artroplastías. Ya, después quiero consultarte, me marcan la pausa, la relación que hay entre la sarcopenia y la artrosis. Porque la sarcopenia es algo también que a medida que pasan los años está presente y bueno, y quiero saber si podría haber complicaciones al respecto. ¿Me respondes luego de la pausa? Sí, sin problema. Bueno, gracias doctor. Vamos al corte brevísimo y enseguida regresamos. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico. Nos acompaña el doctor Diego Almada, médico cirujano y especialista en ortopedia y traumatología. Y quedó una pregunta pendiente que luego me la va a responder, pero me gustaría completar un poco lo del tratamiento también. Y entre el bagaje de opciones que existen, me gustaría también el que puedas compartir con la gente para que sepan que también se fueron incorporando medicamentos y fármacos y terapias nuevas para el tratamiento de la artrosis y la artritis, ¿no? Totalmente. Como habíamos mencionado, la glucosamina es de uso diario, frecuente en nuestros pacientes. Otra alternativa un poco más invasiva, por así decirlo, son las infiltraciones.
que tenemos la alternativa de la aplicación de corticoides, la aplicación del ácido hialurónico, viscosuplementación, y también otro tratamiento eficiente hoy en día que es el plasma rico en plaquetas. Ajá. Eso, por ejemplo, es totalmente novedoso. Es la primera vez que escucho. Asimismo, últimamente es bien utilizado y demostrado su beneficio. Recordar que el plasma rico en plaquetas básicamente es de uso común, por así Hasta decirlo. cosmético. Porque es Sí. básicamente la extracción de tu propia sangre. Normalmente se saca una cierta cantidad, se coloca con los tubos en una máquina y se centrifuga unos minutos. Y el plasma remanente, eso es lo que nosotros aplicamos en ciertas articulaciones. Ujú. ¿Qué produce eso? Por ejemplo, en rodilla. Rodillas, tobillos, Ajá. lesiones deportivas, lesiones musculares. Su beneficio es bastante amplio, ¿verdad? Tiene factores de crecimiento. Eso ayuda mucho para la regeneración de los tejidos, la cicatrización de heridas, sobre todo un efecto en la vascularización del mismo. Es bastante aceptado hoy en día. Se puede combinar con el ácido hialurónico, que es la viscosuplementación, o básicamente por separado. Eso también es con infiltración. Asimismo, es un procedimiento invasivo, ya sería una medicación, es un fármaco, lo que le diferencia al plasma, que básicamente es un la procedimiento. extracción de tu propia sangre, ¿verdad? Sí. Entonces, son las alternativas que tenemos. El corticoides también, pero su uso es muy limitado. Te da un alivio del dolor rápido, efectivo, pero a la larga se demostró también que provoca un mayor deterioro de esa articulación. Entonces, se utiliza, sí se utiliza, pero no en mucha frecuencia. Y los efectos colaterales también, como los edemas, la hinchazón, ¿sí? Así mismo. Los corticoides. Recordar que son procedimientos invasivos. Normalmente no tiene complicaciones. Puede provocar cierto dolor en el pinchazo. Hay veces que nosotros colocamos un poquito de anestesia local con lidocaína para que el paciente trate de no tener el mínimo dolor posible. La aplicación es rápida. Normalmente al paciente se le da una pausa de 2 a 5 días, nada de actividad deportiva, solamente movilización y el reposo. Entender que es una medicación, en el caso del ácido hialurónico, o el plasma, que es básicamente de nuestra propia sangre, pero hay que darle un determinado tiempo para que eso se vaya acomodando en la articulación infiltrada en este caso. ¿Y cuántas sesiones, por ejemplo, serían necesarias para ver ya un resultado? Así mismo, depende siempre del caso, depende mucho del paciente, el estadio de la artrosis. Normalmente el uso del ácido hialurónico es de aplicación única, una vez por año, o de acuerdo a los síntomas se puede repetir una infiltración cada 6 meses. Eso se va revaluando. Pero como te había dicho, es un complemento al ejercicio, hábitos diarios, en hábitos alimenticios, la fisioterapia, el fortalecimiento. El plasma rico en plaquetas sí, se puede hacer la aplicación de una infiltración una vez al mes. Se puede repetir de 2 a 3 infiltraciones. Como te había dicho, siempre depende del caso y de la respuesta del paciente. Y si se trata de un factor, dijiste que tiene factor de crecimiento. Factores de crecimiento. De crecimiento, ¿existe la posibilidad de que no sea tan degenerativa la enfermedad de alguna otra manera? Así mismo, generalmente se tolera mejor porque es básicamente un componente de nuestra propia sangre, ¿verdad? Complicaciones como tal no tiene, pero obviamente hay que hacer con una buena asepsia de la zona, una buena limpieza, utilizando siempre jeringas estériles, guantes estériles y tomando todas las medidas necesarias. ¿Guarda relación la edad para este tipo de tratamiento? Es decir, si es un paciente ya muy longevo, hacerse, ¿corre algún riesgo o no necesariamente? No necesariamente, riesgo no implica como tal. Actualmente se utiliza más en pacientes jóvenes, sobre todo en lesiones deportivas, lesiones o pacientes postoperados, lesiones meniscales, lesiones de cruzado, lesiones musculares. Se aplica últimamente en un mayor número, ¿verdad? Pero siempre está el paciente de una mayor edad que su causa principal es la degeneración de ese cartílago. Bueno, y ahí sí hablamos de sarcopenia también, ¿no? Así mismo. Por la edad. Claro, así mismo. Son siempre enfermedades, como habíamos dicho en un inicio, de la gota, la artritis, todos son similares, todos son enfermedades que obviamente necesitamos hacer un diagnóstico diferencial porque se pueden relacionar en cuanto a la clínica.
Ujú, ya, me encanta me encanta que existan todas estas cosas ya y estas opciones, porque como digo, es una cantidad de tratamiento. Antes generalmente era ir al reumatólogo o al traumatólogo y tomar pastillas solamente o directamente cirugía. Claro, Era así. totalmente. Así O sea que mismo, así mismo. evolucionamos mucho. Realmente la ciencia está evolucionando día a día. Hay alternativas acá en el país que son fáciles de conseguir. Una glucosamina, el condroitin, es de fácil administración, no es muy costosa, al igual que el corticoide o el ácido hialurónico también. Y el plasma, como te había dicho, básicamente el paciente se toma unos minutos, se le saca algo de sangre, se centrifuga y luego se aplica. Es bastante fácil la administración. ¿Y qué rol juega la fisioterapia en todo esto? La fisioterapia, básicamente, podemos mencionar que es el pilar del tratamiento. Estas son patologías que necesitan movimiento. Al principio con la fisio, con el kinesiólogo, todo lo que sea aparatos, provocarle o ofrecerle, más bien dicho, al paciente onda de choque, electroestimulación, TENS, magneto, producir calor en esa articulación. Eso es importante mencionar, que el calor normalmente a estas patologías alivia los síntomas, no así el frío. Ujú. O sea que también le damos una recomendación a la gente, si duele en casa, también una buena fricción con Así alguna mismo. crema calentita Totalmente. puede La aliviar. fricción es muy importante y producir o provocar calor en esa articulación. Realmente alivia los síntomas. Pero volviendo a la fisio Sí. realmente es el pilar del tratamiento porque ayuda muchísimo, ¿verdad? ¿Qué opinás de la acupuntura, doctor? Porque Ah, mucha gente se hace acupuntura también en claro. zonas de mucho dolor. Asimismo, siempre aclarar que cualquier procedimiento que uno hace tiene que primero informarse y segundo hacerlo con profesional en el área. La acupuntura tiene sus beneficios. ¿Por qué? Porque eso también te produce alivio. Nosotros buscamos con esta enfermedad crónica degenerativa de las articulaciones, el principal síntoma, como mencionamos, es el dolor. Entonces, todas las alternativas o herramientas que tengamos para aliviar tal síntoma realmente es bienvenido. ¿Y la alimentación qué rol juega acá? La alimentación es fundamental, como habíamos dicho. Un paciente sedentario, un paciente con obesidad, está demostrado que cuadriplica la aparición de los síntomas, la aparición de ese desgaste de esa articulación como tal. Entonces, un paciente que lleva una vida normal, cotidiana, con actividad deportiva, o no necesariamente actividad deportiva, una caminata de forma frecuente, 2 a 3 veces por semana, con eso uno ya está provocando la disminución de los síntomas, o por qué no, por así decirlo, la no aparición de esta patología. Ujú. La nutrición es transversal en el abordaje médico, ¿no? Totalmente. Porque sí o sí el paciente tiene que llevar una nutrición saludable, porque existen también alimentos irritativos, me imagino, para este tipo de enfermedad, ¿no? Totalmente, así mismo, la alimentación juega un papel importante en este tipo de patología, ¿verdad? Para prevenirla y por sobre todo una vez que ya está establecido para el control del mismo. Bueno, vamos a ir a otra pausa y luego vamos a dar algunas recomendaciones, de hecho que ya las estamos dando, pero vamos a hablar un poquito también de esta subespecialidad en pierna, tobillo y pie, de estos procedimientos que estás haciendo ahora en Paraguay. Totalmente. ¿Es así? Bueno, vamos a hablar de eso luego de la pausa. Ya regresamos, vamos a un corte muy breve y estamos con ustedes en un minuto. Regresamos con la última parte del programa de esta noche. Nos acompaña el doctor Diego Almada, él es médico cirujano y especialista en ortopedia y traumatología. La ortopedia es algo de lo que también queremos hablar, porque siempre decimos ortopedista, zapatos ortopédicos, pero esta especialidad es muy importante, así que me encantaría que la gente la pueda conocer, doctor. Explícanoslo. Totalmente. Básicamente la especialidad nuestra es ortopedia en traumatología, ¿verdad? Actualmente la ortopedia tiene un rol importante. Hablando de mi subespecialidad, yo me dedico más bien también a lo que sería cirugías de pierna, tobillo y pie. Vemos muchísimas alteraciones en la pisada hoy en día, sobre todo alteraciones del pie plano, pie cao. Entonces, cada día es más importante en realizar un control ortopédico. Por ejemplo, si hablamos de pie, nos valemos mucho de hoy en día de lo que sería la baropodometría, que es un estudio de la pisada como tal, que podemos recomendar a un paciente que tenga una alteración de la pisada evidente o un diagnóstico ya evidente. ¿Qué produce una alteración en la pisada? Mira, una alteración de la pisada
básicamente es empezar en los pies. Entonces, si el pie tiene una alteración en la pisada, todo lo que sería el aparato locomotor, ya existe una alteración de la marcha, eso puede influir en otras articulaciones. Hay una sobrecarga en el tobillo, rodilla, cadera, en la columna. Entonces, eso va provocando otros problemas como tal. Entonces, necesitamos conocer si el paciente tiene un problema en la pisada para hacer el tratamiento del mismo y evitar otras lesiones como tal. Ya, fantástico. Bueno, ¿y tu subespecialidad en cirugía de pierna? ¿En qué caso se da eso, por ejemplo? Mira, realmente bastante amplio. Es una subespecialidad de lo que sería ortopedia, traumatología en general. Entonces, nosotros en consultorio vemos muchas alteraciones en la pisada, como había dicho, el pie plano, el pie cabo. También vemos mucha fascitis plantar, vemos alteraciones deportivas, por ejemplo, en esguince de tobillo, que son muy frecuentes. Vemos fracturas o vemos secuelas de una fractura o secuelas de una fractura si hablamos en articulaciones, por ejemplo, la artrosis de tobillo. Entonces, con esta subespecialidad nosotros ofrecemos otra alternativa en el manejo y en el tratamiento de estas lesiones. Vemos fracturas a nivel del astrágalo, fractura a nivel del calcáneo. Vemos también lesiones tendinosas, alteraciones del tibial posterior o el tibial anterior. ¿Todas son operables o se evalúa cada caso? Depende del caso. Cada paciente amerita un buen examen físico, una buena evaluación. Nos valemos de estudios de imágenes, radiografías, tomografías, resonancias, la baropometría, como te había mencionado, que es el estudio de la pisada. Entonces, dependiendo de cada caso, pero en su mayoría normalmente son patologías quirúrgicas. En materia de prótesis, ¿se ha evolucionado? ¿Contamos con prótesis Prótesis mucho más? de tobillo a nivel país no se cuenta. No. Nosotros las prótesis que se utilizan hoy en día se traen de otros países, ¿está bien? O sea que son cirugías muy costosas también. La prótesis como tal son prótesis que implican un gasto económico elevado. Pero otras prótesis sí tenemos de cadera. Asimismo, de uso más frecuente son las prótesis de cadera, prótesis de rodilla y prótesis de hombro. Prótesis de tobillo están viniendo más en el país, tienen su costo y es algo que está empezando hoy en día, que ojalá más adelante sea de uso cotidiano. Y sí, pero hay que decir que son costosas. Las prótesis en su mayoría son muy costosas. Son costosas. Y no se encuentra a nivel público tampoco, así mismo, prácticamente. pero hay fundaciones que uno puede solicitar una ayuda y tener la esperanza de que le puedan conseguir, ¿verdad? Exacto. Bueno, y dígame, este tipo de prótesis ha evolucionado, ha mejorado, porque uno ve, por ejemplo, los portales y cada vez la tecnología va avanzando y nos muestran cosas más increíbles. En Paraguay, ¿con qué tipo de prótesis contamos? ¿Son más modernas? Así mismo, realmente las prótesis que se tienen a nivel país son las más modernas, son de origen europeo, normalmente de procedencia alemana, de procedencia suiza. Hay otras de otras procedencias en el mercado, ¿verdad? Pero las mejores son esas. Realmente la tecnología hoy en día está avanzando muchísimo a nivel de la zona. Si nos comparamos con Argentina, con Brasil, con Colombia, estamos bastante bien posicionados también. Tenemos un flujo de pacientes muy importante también para el uso de tal prótesis, ¿verdad? Sí, las prótesis le dan la posibilidad al paciente de tener una movilidad casi natural luego de la cirugía o cómo es el posoperatorio o la vida de la persona, digamos, que tiene que colocarse o tuvo que colocarse una prótesis, ya sea de cadera o de rodilla. Tiene que tener ciertos cuidados. Así mismo, la prótesis lo que permite es recuperar esa movilidad de esa articulación o de esa rodilla, esa cadera que no se tenía antes. Y obviamente el dolor básicamente se controla del todo. Tiene sus cuidados, el paciente debe hacer un buen control nutricional, volviendo otra vez a lo mismo. No tiene que tener sobrepeso. No tiene que tener sobrepeso, tiene que adaptarse al tratamiento, a la rehabilitación, que es muy importante. Pero sí tiene un beneficio importante en la movilización y sobre todo en el dolor que tenía en esa articulación. ¿Se remueven esas prótesis con los años o ya queda en el paciente de por vida? ¿Cómo Normalmente las prótesis tienen una vida útil. ¿Está bien? Eso depende mucho también de la procedencia, la calidad del mismo. Normalmente pasado un determinado tiempo puede haber un cierto aflojamiento
que necesita algún recambio de de dicho componente articular. ¿Se cambia Está bien. completo? Eso depende mucho a través del caso, ¿verdad? Normalmente hay ciertos componentes que se pueden volver a renovar o modificar, pero las prótesis están diseñadas para que duren fácilmente 15, 20 años o más. Ya, perfecto. Bueno, doctor, ¿dónde atendés? Normalmente yo atiendo en el Hospital Central del IPS, que básicamente es mi casa de estudio, por así decirlo. Ahí hice mi residencia, mi formación. Sos muy joven, doctor. ¿Te recibiste en la Nacional? No. Yo me recibí en la Universidad Católica, aquí en Asunción. Igual es una buena universidad. Hice mi residencia por medio de CONAREM en IPS Central. Luego hice la subespecialidad de cirugía de pierna y tobillo y pie, también en IPS Central. Y atiendo también en otros lugares, por ejemplo en Traumatocenter y en el Sanatorio San Sebastián. Y estoy también en el ámbito deportivo. Soy médico del Sportivo Luqueño, también de primera división. Mira, ahí Entonces, tenés suficiente material como para trabajar en lesiones. Es fundamental la presencia del traumatólogo ahí. Totalmente. Esos son los lugares donde normalmente trabajo. Y tratándose de futbolistas, me imagino que no sé, el curar una lesión tiene su tiempo y está mucho más acentuado el estrés que tiene un deportista por el hecho de querer ya regresar a la cancha, Claro, ¿no? totalmente. En un deportista de repente uno tiene la exigencia de que tiene que contar con ese deportista, ya sea para la competición, entonces de repente los tiempos en que uno tiene que manejar son más limitados. Ujú, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo. Si quieres dar tu teléfono y tus redes sociales. Mira, mi teléfono personal te podría Sí, pasar, por favor. No hay el ningún problema. 0971-577-866. Estoy también en el Instagram como @Dr. Diego Almada. Y como había dicho, me pueden encontrar en IPS Central, me pueden encontrar en Traumatocenter o Sanatorio San Sebastián. ¿Atendés niños también, doctor? Asimismo, atiendo niños, adultos, Ajá. O sea, que ortopedia de niños también haces. así mismo. Claro, hay ciertas patologías que uno ya necesita un control por un ortopedista infantil, que es Claro. otra vez una rama, una subespecialidad. Exacto. Entonces, la importancia aquí radica en identificar o llegar a un buen diagnóstico, y siempre tenés la alternativa de un ortopedista infantil para hacerle el seguimiento a ese chico. Claro, felizmente hoy existe la derivación de pacientes por los especialistas. Hubo un tiempo en Paraguay que no había la posibilidad y Sí. era como que se centralizaba en un médico y él tenía que hacer todo el tratamiento. Claro, Hoy esto ha totalmente. cambiado y existe como un abordaje más integral y transversal de todas las especialidades. Asimismo, hoy en día, dentro de lo que sería la traumatología, tenemos ya subespecialidades, por ejemplo, de hombro, de cadera, de tumores, de columna, de dedos también. de manos y dedos, de manos. codo. Entonces, se hace mucho más fácil, ¿verdad? De repente hay ciertas patologías que normalmente o no es muy frecuente en mi consultorio, y que yo puedo contar con otro colega que está más habituado en ese tipo de lesiones y mandarle al paciente, ¿verdad? Así es. Sería una consulta más multifactorial, por así decirlo. Multidisciplinaria. Multidisciplinaria, sí. Bueno, doctor, repetí el número de teléfono, por favor. 0971-577-866. Gracias por tu tiempo, doctor. Dale, a vos te agradezco mucho. Bueno, nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Emicofir por el estilismo y a la doctora Lorena González de la clínica Galema por el tratamiento estético facial. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y será hasta un próximo encuentro aquí en Foro Médico.